Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. Siempre he creído en prestar atención a los detalles, las cosas pequeñas, como la forma en que una persona se mueve en su silla cuando miente o cómo sus ojos se desvían en el momento equivocado, la manera en que una sonrisa puede ser demasiado perfecta, demasiado ensayada. Es una habilidad que desarrollé con el tiempo, principalmente como un mecanismo de supervivencia. Y esta mañana, mientras estaba sentado en la mesa del comedor de mi cuñada Caroline para nuestro brunch familiar mensual, esa habilidad me estaba gritando. Jessica, mi esposa, colocó una taza de café humeante frente a mí, sus labios curvados en esa dulce sonrisa sin esfuerzo que había perfeccionado con los años. Te hice un café especial, cariño, dijo, su voz suave como la seda. Ahora, no pretendo ser un conocedor del café, pero sé cómo debería oler el café. Conozco el aroma profundo y terroso, la rica amargura que llena el aire antes siquiera de dar un sorbo. Esto era diferente. En el segundo en que el vapor llegó a mi nariz, algo se retorció en mi estómago. Había un trasfondo sutil pero inconfundible, metálico. No reaccioné, no dejé que mi rostro traicionara ni un solo indicio de sospecha. En cambio, tomé la taza, girando el líquido oscuro suavemente, fingiendo apreciar su esfuerzo. ¡Qué dulce!, murmuré, ofreciendo una pequeña sonrisa a cambio. Los ojos de Jessica parpadearon solo por un segundo, apenas noticeable a menos que estuvieras buscando, a menos que supieras qué buscar. Al otro lado de la mesa, Caroline removía su propio café con pereza, sus uñas largas golpeando contra la porcelana. Siempre desempeñaba el papel de la observadora casual, mirando, esperando, fingiendo que no estaba involucrada en lo que sea que estuviera ocurriendo detrás de escena. Había aprendido por las malas que con estas dos nada era jamás casual. Durante el último año, había estado enfermo más veces de las que podía contar, dolores de estómago que me dejaban doblado en la cama, náuseas tan intensas que apenas podía ponerme en pie, visitas a la sala de emergencias con médicos rascándose la cabeza, incapaces de explicar por qué mi cuerpo me estaba traicionando. Y siempre, ocurría después de una comida preparada por Jessica o durante uno de estos brunches en casa de Caroline. Coincidencia, tal vez una vez, tal vez dos, no tantas veces. Tenía teorías, por supuesto, sospechas retorcidas y salvajes que cualquier hombre cuerdo descartaría. Pero había aprendido que ignorar las señales no las hacía desaparecer. Así que hoy tenía un plan. Alcancé mi teléfono, fingiendo revisar un mensaje, luego, con un tropiezo perfectamente calculado, golpeé la mesa lo suficiente como para hacer que las tazas chocaran, lo suficiente como para crear un momento de caos. «Ah, maldita sea», murmuré, estabilizándome. La mano de Jessica se disparó, sus dedos agarrando el borde de la mesa. Tal vez una reacción natural, pero sus ojos fueron directo a mi taza de café, no a mí. La taza. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Mientras me enderezaba, intercambié mi café con el de Caroline. Fue rápido, sin esfuerzo, el tipo de movimiento que aprendes después de años jugando a la defensiva en un juego al que nunca te inscribiste. Caroline apenas levantó la vista, demasiado absorta en lo que fuera que estaba escribiendo en su teléfono. Jessica, sin embargo, lo notó. Se recuperó rápidamente, forzando otra sonrisa, pero vi el momento de vacilación, la forma en que su garganta trabajó al tragar. «Ten cuidado, cariño», dijo, su voz ligera. «No seas tan torpe, no querrás derramar ese café especial que te hice solo para ti». Solté una risita, levantando la nueva taza a mis labios, fingiendo tomar un sorbo. El aroma aún flotaba en el aire, revolviéndome el estómago en nudos, pero ahora no era mi problema. Coloqué la taza de nuevo en la mesa, observando, esperando. 30 minutos, eso era todo lo que tomaría. Caroline aún no lo sabía, pero estaba a punto de convertirse en la prueba que necesitaba, la prueba de que mi propia esposa estaba tratando de envenenarme. 30 minutos, eso fue todo lo que tomó. Me senté allí, tranquilo y paciente, observando cómo los dedos de Caroline temblaban ligeramente alrededor del mango de la taza de café. Al principio fue sutil, apenas noticeable, solo una leve vacilación en su agarre, pero lo vi. Lo vi todo. Jessica estaba sentada a mi lado, su cuerpo rígido a pesar de la sonrisa relajada que mantenía pegada en su rostro.
Ella también estaba observando, aunque intentaba fingir lo contrario. Cada pocos segundos, su mirada se dirigía hacia mí, luego hacia Caroline, luego de nuevo hacia mí, como si esperara que algo sucediera. El único problema era que no me estaba sucediendo a mí. Caroline dejó escapar un suspiro, moviéndose en su asiento. Se frotó los dedos contra la sien como si intentara deshacerse de un dolor de cabeza. «Ag», murmuró en voz baja, «me siento rara». Jessica giró la cabeza bruscamente, su sonrisa titubeó por solo un segundo. ¿Rara cómo? Caroline frunció el ceño, parpadeando varias veces. Sus ojos, normalmente agudos, parecían desenfocados, como si estuviera luchando por seguir el hilo de la conversación. Solo, mis manos se sienten hormigueantes, murmuró, flexionando los dedos. ¿Y mi estómago? Los dedos de Jessica se curvaron alrededor del borde de la mesa, sus nudillos se estaban poniendo blancos. Tal vez es solo el calor, dijo rápidamente, forzando una risita, o quizás no comiste lo suficiente esta mañana. Me recosté, apoyando mi brazo casualmente en la silla, fingiendo estar ajeno. Por dentro, mi pulso latía con fuerza. Conocía esa reacción, la había vivido demasiadas veces, las náuseas que comienzan como un pozo en tu estómago, extendiéndose como una enfermedad invisible, que el mareo que hace que el mundo se incline ligeramente, lo suficiente como para desorientarte, que el hormigueo en los dedos, la debilidad repentina en las extremidades. Lo había sentido todo antes, y ahora Caroline lo estaba sintiendo. Miré la taza de café frente a mí, la que debería haber sido mía. Todavía estaba intacta, el vapor curvándose perezosamente en el aire. Ese extraño olor metálico aún persistía, burlándose de mí. La mano de Jessica alcanzó su propia taza, pero no bebió de ella. Estaba observando, esperando. Vi el momento en que la comprensión la golpeó, su respiración se entrecortó, su espalda se enderezó y, por solo un segundo, solo una fracción de segundo, sus ojos se abrieron en horror antes de que lo enmascarara. Oh, ella sabía. Sabía que esto no era un accidente, que no era solo paranoia de mi parte. Ella había planeado esto, había esperado que yo bebiera ese café, y ahora, mientras veía el cuerpo de Caroline traicionarla, el peso de su error se estaba hundiendo. El café estaba envenenado, y ella lo había envenenado. Mi propia esposa. Me volví hacia Caroline, estudiándola cuidadosamente. Su respiración se había acelerado ligeramente, y sus dedos ahora agarraban la mesa como para estabilizarse. Su lengua afilada había sido reemplazada por una confusión lenta. ¿Qué pusiste exactamente en ese café, Jess?, pregunté, manteniendo mi voz ligera, casual. Jessica se estremeció. ¿Qué? Caroline no se ve muy bien. Hice un gesto hacia su hermana, que ahora presionaba una mano contra su estómago. Y es extraño, porque así es exactamente como me sentí, digamos, las últimas 5 veces que comí en casa de tu hermana. Jessica rió, pero fue forzado, demasiado agudo. Nathan, eso es ridículo. ¿Lo es? Incliné la cabeza. ¿Por qué he estado internado, 3 veces en los últimos 6 meses? Todos con síntomas que nadie podía explicar. Y ahora no bebo el café, pero Caroline sí, y de repente está enferma. Es bastante coincidencia, ¿no crees? La garganta de Jessica se movió al tragar. Estás siendo paranoico. Caroline dejó escapar un suave gemido, frotándose la frente. Solo. Jessica, su voz era más baja ahora, casi sin aliento, ¿qué había en ese café? La máscara de Jessica se quebró. Fue breve, apenas un destello, pero lo vi, un atisbo de algo crudo, algo de pánico. Caroline, no seas ridícula, es solo café, espetó, un poco demasiado a la defensiva. Caroline parpadeó hacia ella, su rostro pálido. No, dije, poniéndome de pie lentamente, no es solo café, y tú lo sabes, ¿verdad, Jessica? Sus ojos se desviaron hacia mí, luego hacia Caroline, luego de nuevo hacia mí, atrapada. Saqué mi teléfono del bolsillo, desbloqueándolo con un rápido deslizamiento de mi dedo. La aplicación de grabación había estado funcionando desde el momento en que ella colocó esa taza frente a mí. Mira, esto es lo que va a pasar, dije con calma, mi voz resonando a través de la mesa. Voy a llamar a una ambulancia.
Caroline va a recibir la atención médica que necesita, y luego me aseguraré de que realicen un análisis toxicológico completo. Las manos de Jessica se apretaron en puños. Estás exagerando esto de proporción, siseó. ¿Lo estoy? Arqueé una ceja. Entonces, ¿por qué parece que acabas de ver un fantasma? Ella no respondió. Caroline exhaló temblorosamente. Jessica, su voz tembló, sus dedos presionando contra su pecho, dime la verdad. ¿Pusiste algo en ese café? Los labios de Jessica se separaron, pero no salieron palabras. No necesitaba decirlo, su silencio era la respuesta. Presioné el botón de llamada. 911, ¿cuál es su emergencia? Sí, dije, mi voz firme, necesito una ambulancia en 1207 Willow Creek Drive. Mi cuñada parece estar teniendo una reacción severa a algo en su café. La respiración de Jessica se entrecortó. Había perdido el control de la situación, y ahora era mi turno de ver hasta dónde llegaría esto. El momento en que colgué con el 911, el aire en el comedor se volvió sofocantemente denso. El rostro de Jessica había perdido todo su color, sus dedos apretados en puños temblorosos a sus costados. Caroline gimió, su frente húmeda de sudor, agarrando el borde de la mesa como si intentara anclarse a la realidad. Observé a Jessica cuidadosamente. Estaba demasiado callada, no corría al lado de Caroline, no intentaba consolarla, no mostraba el pánico de una hermana amorosa viendo sufrir a su hermano. No, estaba calculando. Su mente estaba trabajando a toda velocidad, tratando de figuring cómo salir de esto con palabras. No iba a darle la oportunidad. Nunca esperabas que hiciera esta llamada, ¿verdad? Dije, mi voz tranquila pero firme. Pensaste que sería yo el que estaría desplomado sobre esta mesa, demasiado mareado para pensar, demasiado débil para luchar. Jessica se estremeció, sus labios presionados en una línea tensa. Estás siendo ridículo, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Esto es solo Caroline, probablemente solo tiene una baja tolerancia a la cafeína. Solté una risa sin humor. Claro, porque el envenenamiento por cafeína se parece exactamente a los síntomas que tuve el mes pasado, y el mes anterior, y el mes antes de ese. Las fosas nasales de Jessica se ensancharon. Nathan, para. Di un lento paso hacia ella, bajando mi voz. No, tú para. No más manipulaciones, no más quitarle importancia a las cosas. Sé lo que me ha estado pasando, y ahora ella también lo sabe. Hice un gesto hacia Caroline, que ahora estaba visiblemente temblando. Y adivina qué, Jessica, cometiste un error hoy. Intentaste envenenarme otra vez, y ahora la persona equivocada lo bebió. Así que dime, ¿qué había en ese café? Los ojos de Jessica se dirigieron hacia la puerta principal, como si estuviera considerando huir. Fue entonces cuando Caroline, con la respiración entrecortada, habló. Jess, ¿qué hiciste? Jessica giró la cabeza hacia su hermana, su pánico transformándose en algo más agudo, casi desesperado. Nada, no hice nada, espetó. Entonces, ¿por qué pareces tan asustada?, pregunté, inclinando la cabeza. Deberías estar preocupada por Caroline ahora mismo, ¿verdad? Pero no lo estás. Estás preocupada por algo más. Jessica se volvió hacia mí, sus ojos oscuros y frenéticos. Nathan, solo piensa por un segundo. ¿Por qué querría yo alguna vez hacerte daño? Di otro paso adelante. Esa es la pregunta, ¿no es así? Caroline dejó escapar un suspiro tembloroso, sus dedos curvándose débilmente contra la mesa. Oh, Dios mío, susurró, la comprensión amaneciendo en su rostro. La reunión de la junta. Jessica se congeló, y ahí estaba, la grieta en su armadura. Sentí que algo frío se asentaba en mi pecho. Lo había sospechado, pero ahora lo sabía. La voz de Caroline era débil, pero sus palabras cortaron la tensión como una hoja. Por eso, ¿verdad? Por eso has estado haciendo esto con Nathan. Levantó la cabeza, sus ojos vidriosos pero llenos de traición. Quería sacarlo del camino. Jessica apretó la mandíbula. No sabes de qué estás hablando. Caroline soltó una risa amarga y ronca. Oh,
creo que sí. Se volvió hacia mí, sus ojos destellando con algo que no había esperado, culpa. Nathan, debía haberlo visto. Debía haberlo sabido. Fruncí el ceño. ¿Saber qué? Ella tragó saliva con dificultad. Jessica ha estado detrás de tu posición en el trabajo durante meses. Exhalé lentamente, mis dedos apretándose en puños. Por supuesto. La cuenta Henderson, el cliente más grande del año, el contrato que tenía el potencial de cambiarlo todo, y yo estaba liderando la presentación. Jessica trabajaba en la misma firma, pero había estado luchando por conseguir cuentas importantes. Era buena en lo que hacía, pero no tenía la reputación que yo había construido con los años. Y Henderson, ellos me habían solicitado personalmente. Ella debió haberlo visto como una amenaza. Debió haber pensado que yo estaba en su camino. La voz de Caroline estaba cargada de arrepentimiento. Ella seguía diciendo lo injusto que era que le estabas robando oportunidades, como ella era la que merecía manejar a los clientes más grandes de la firma. Soltó una risa sin humor, sin aliento. Pensé que solo eran palabras. No sabía que realmente. Su voz se quebró con un estremecimiento de dolor. Las manos de Jessica temblaban ahora. No se suponía que fuera así, susurró. La miré fijamente. ¿Qué no se suponía que fuera así? Ella levantó la vista hacia mí, algo crudo y desesperado en sus ojos. No se suponía que lo descubrieras. Un silencio frío y vacío se extendió entre nosotros. Solo se suponía que te perdieras la reunión, admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Solo una reunión, solo una, para que pensaran que eras poco confiable, para que me dejaran liderar en tu lugar. Su voz se quebró. Pero tú seguías recuperándote, no importa lo que hiciera, seguías apareciendo. Y luego te dieron la siguiente gran cuenta, y luego la siguiente, y la siguiente. Su respiración salió en cortos jadeos de enojo. ¿Sabes cómo es trabajar el doble de duro solo para ser ignorado una y otra vez?, espetó, su voz subiendo. ¿Tener todo lo que mereces entregado a alguien más? La miré con incredulidad. ¿Mereces? ¿Crees que mereces mi trabajo? El rostro de Jessica se retorció con algo feo. Sí, escupió, lo merezco. Porque trabajo tan duro como tú, pero nadie me nota cuando estás tú en la habitación. Siempre soy solo Jessica, solo otra empleada, solo tu esposa. Soltó un suspiro tembloroso. Pensé que si te enfermabas, solo una vez, finalmente tendría mi oportunidad. Mi estómago se revolvió. Caroline soltó una risa dolorida y entrecortada. Bueno, felicitaciones, tosió, tuviste tu oportunidad, y ahora vas a ir a prisión por ello. El rostro de Jessica se retorció en pánico. Caroline, no quise que esto pasara. Cállate, espeté, mi voz como hielo. Jessica se estremeció. Saqué mi teléfono otra vez, tocando la pantalla. Grabé todo, dije fríamente. Acabas de confesar que me envenenaste. Sus ojos se abrieron de par en par. No quise. No importa, interrumpí. Lo dijiste, y la policía ya está en camino. El rostro de Jessica se transformó en algo que apenas reconocí, una mezcla de rabia, pánico y pura incredulidad. Tú, comenzó, pero el sonido distante de las sirenas la cortó. Su cabeza se giró hacia la ventana, sus manos temblando violentamente ahora. Caroline exhaló temblorosamente. Estás acabada, Jess, susurró. Se acabó. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Jessica se dio cuenta de que había perdido. Las sirenas se hicieron más fuertes, y la respiración de Jessica se aceleró. Parecía un animal acorralado, sus ojos dirigiéndose hacia la puerta principal, las ventanas, el pasillo, cualquier lugar que pudiera ofrecer una escapatoria. Pero no había dónde correr. No aparté mis ojos de ella mientras estaba al lado de Caroline, agarrando mi teléfono como si fuera mi salvavidas, porque en ese momento lo era. Un momento después, los paramédicos irrumpieron por la puerta principal, sus voces rápidas y profesionales mientras se dirigían hacia Caroline. ¿Cuáles son sus síntomas?, preguntó uno de ellos, ya arrodillado junto a ella. Está mareada, débil,
con náuseas, enumeré, retrocediendo para darles espacio. Sus manos han estado temblando, tiene problemas para mantener el equilibrio. Caroline gimió mientras uno de los médicos le tomaba el pulso y luego le alumbraba los ojos con una linterna. Sus pupilas están dilatadas, murmuró a su colega. Posible reacción tóxica. Jessica se quedó congelada en su lugar, mirando con ojos abiertos. Señora, el paramédico se volvió hacia ella, ¿sabe qué ha ingerido? La boca de Jessica se abrió y cerró, no salieron palabras. Yo sí, dije con calma. Ella bebió mi café, el que mi esposa hizo específicamente para mí. El paramédico miró a Jessica, su rostro ilegible. ¿Sabe qué había en él? Los labios de Jessica temblaron. Yo, solo hice café normal, susurró. Saqué mi teléfono y presioné reproducir en la grabación. La confesión de Jessica resonó en la habitación, solo se suponía que te perdieras la reunión, solo una, para que pensaran que eras poco confiable. La cabeza del paramédico se levantó de golpe, su expresión cambió de inmediato. Lo que había sido una preocupación neutral se convirtió en algo mucho más serio. Necesitamos llevarla al hospital ahora. 2 médicos levantaron a Caroline en una camilla mientras ella gemía de dolor. Voy con ella, dije rápidamente. Jessica dio un paso hacia mí, su rostro pálido. Nathan. Me giré sobre mis talones y me alejé, dejándola allí parada mientras el coche de policía llegaba al camino de entrada. El viaje al hospital fue tenso. La respiración de Caroline era superficial y cada pocos minutos temblaba violentamente a pesar de la manta que la envolvía. Me senté a su lado, observando impotente mientras los médicos le administraban oxígeno, monitoreando sus signos vitales. Nathan, su voz era débil, tú sabías, ¿verdad? Tragué saliva. Tenía mis sospechas. Ella soltó una risa débil y amarga. Supongo que ambos aprendimos por las malas. No respondí. No había nada que decir. El momento en que llegamos al hospital, las enfermeras la llevaron rápidamente a una sala de tratamiento mientras un médico me acribillaba con preguntas, ¿qué había comido, qué había bebido, cuando comenzaron los síntomas? Les conté todo, luego entregué mi teléfono. Grabé su confesión, le dije al médico de guardia. Revise el informe toxicológico de Caroline. Apostaría mi vida a que no es la primera vez que mi esposa hace esto. La expresión del médico se endureció. Realizaremos todas las pruebas necesarias. Pasaron 2 horas. Me senté en la sala de espera, mis manos entrelazadas, mis pensamientos girando en espiral. Repasé todo en mi cabeza, los meses de enfermedad, las mentiras, los descartes, la forma cuidadosa en que Jessica lo había orquestado todo. Las piezas encajaban demasiado bien. Ella había planeado esto, cada paso. No solo había querido que me perdiera una reunión, que eso había sido el comienzo, pero cuando eso falló, había escalado. Cada vez los síntomas empeoraban. Había estado empujando lentamente, probando, viendo hasta dónde podía llegar sin ser atrapada. Y ahora, finalmente, había ido demasiado lejos. Una puerta se abrió, sacándome de mis pensamientos. La doctora Phillips, una mujer alta con ojos penetrantes y cabello con mechones plateados, caminó hacia mí. Está estable, dijo sin preámbulos. Pudimos eliminar la mayoría de las toxinas de su sistema. Está débil, pero se recuperará. Exhalé un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. La doctora Phillips me estudió por un momento. Hiciste bien en preocuparte. El informe toxicológico confirmó la presencia de un compuesto no letal pero altamente potente, uno que no debería estar en ningún alimento ni bebida. Estamos realizando más análisis, pero los resultados iniciales son alarmantes. Mi mandíbula se apretó. ¿Qué tan alarmantes? Ella dudó, luego me entregó una tableta. La pantalla mostraba una lista de compuestos químicos, términos médicos que apenas entendía, excepto por una palabra. Rodenticida, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. La doctora Phillips asintió sombríamente. Un veneno de acción lenta, a menudo usado para el control de plagas. En pequeñas dosis a lo largo del tiempo, causa fatiga, náuseas, debilidad muscular.
pero en cantidades concentradas, me miró a los ojos, podría ser fatal. Mi estómago se revolvió. Ella no solo había estado tratando de sabotearme. Había estado intentando matarme. ¿Estarías dispuesto a hablar con las autoridades?, preguntó la doctora. Solté un suspiro lento. Ya tengo evidencia, y no voy a parar hasta que ella pague por lo que ha hecho. La doctora Phillips asintió, como si no hubiera esperado menos. Justo entonces, una voz atravesó el silencio del hospital. Nathan. Me giré, y allí estaba ella. Jessica, de pie en la entrada de la sala de espera, su cabello ligeramente despeinado, su respiración desigual. 2 oficiales de policía uniformados la flanqueaban, sus manos descansando en sus fundas. No digas una palabra, instruyó uno de ellos. Los ojos de Jessica se fijaron en los míos, llenos de algo que no podía descifrar del todo: miedo, desesperación, remordimiento. No quise. Susurró. Mi sangre se heló. El oficial más cercano a ella dio un paso adelante. Nathan Bennett, necesitamos una declaración formal de usted. Me puse de pie, nivelando mi mirada con mi esposa, la mujer en la que una vez confié, la mujer que me había amado, o al menos fingió hacerlo. No te preocupes, dije, mi voz firme, estoy listo para hablar. Los labios de Jessica se separaron, como si quisiera suplicar, rogar, pero sabía que ya había perdido. El oficial se volvió hacia ella. Jessica Bennett, estás bajo arresto por intento de envenenamiento, endangerment imprudente y conspiración para causar daño. Las palabras resonaron en el pasillo. Jessica inhaló bruscamente. Nathan. Levanté una mano. No, solo no. Su rostro se derrumbó. Me aparté de ella mientras los oficiales la llevaban por el pasillo, sus pasos pesados contra el suelo de baldosas. La doctora Phillips colocó una mano en mi hombro. Esto no ha terminado aún, murmuró. Asentí. No, no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, no era yo el que estaba en riesgo. Era Jessica, y ella iba a pagar por lo que había hecho. Las luces fluorescentes del hospital zumbaban débilmente sobre mí mientras caminaba hacia la pequeña sala de interrogatorios estéril. Las paredes estaban pintadas de un beige opaco, el aire pesado con una quietud inquietante. Al otro lado de la mesa de metal, Jessica estaba sentada, sus muñecas esposadas, su postura rígida. Se veía diferente, no solo físicamente, aunque el estrés de las últimas horas ciertamente había dejado su marca. Su cabello estaba más desordenado de lo que jamás lo había visto, sus ojos bordeados de agotamiento, pero era algo más profundo. Por primera vez en nuestro matrimonio, se veía pequeña. Jessica siempre había sido calculada, siempre controlada. Era el tipo de mujer que nunca dejaba que un solo mechón de cabello cayera fuera de lugar, que podía entrar en una habitación y captar la atención con una sola mirada. Pero ahora estaba sentada en una sala de interrogatorios policiales, esperando escuchar cuánto de su vida estaba a punto de colapsar. Me senté frente a ella, cruzando mis manos sobre la mesa. Ella no encontró mi mirada. ¿Por qué, Jessica?, pregunté, mi voz baja pero firme. Sus hombros se tensaron. No actúes como si no lo supieras, murmuró, todavía negándose a mirarme. Quiero escucharlo de ti. Jessica soltó un suspiro agudo y tembloroso. Ya te lo dije, no se suponía que fuera así. Solté una risa sarcástica. Oh, claro, solo querías enfermarme, no matarme. Eso lo hace mucho mejor. Ella se estremeció ante el sarcasmo en mi voz, pero no me importó. Necesito entender, continué, mi tono firme. Necesito saber cómo la mujer con la que me casé, la mujer que amaba, pudo hacer algo como esto. Finalmente, levantó los ojos, y por un breve momento lo vi, el destello de algo debajo del cálculo frío. ¿Arrepentimiento? ¿Vergüenza? ¿O solo el horror de ser atrapada? Jessica inhaló lentamente. ¿Sabes cómo es, Nathan?, preguntó suavemente. ¿Qué? Ser invisible, susurró. Fruncí el ceño. Jessica, ¿de qué diablos estás hablando? Ella soltó una risa amarga. No lo entiendes. Nunca tuviste que entenderlo.
todo siempre ha sido tan fácil para ti. Su mirada se agudizó, sus dedos apretándose en puños. Entras en una habitación y la gente te escucha. Te respeta. Quiere trabajar contigo. Mientras tanto, he pasado años matándome en esa compañía, y nadie me veía. Exhalé por la nariz, manteniendo mis emociones bajo control. ¿Entonces decidiste envenenarme? ¿Esa fue tu solución? Jessica apretó la mandíbula. No se suponía que llegara tan lejos. ¿Sigues diciendo eso? Me incliné hacia adelante, pero lo hizo. Su garganta se movió al tragar con fuerza. Solo quería una oportunidad real. Pero cada vez que pensaba que tenía una posibilidad, ahí estabas tú, tomando cada ascenso, cada cliente importante, cada cuenta por la que trabajé el doble. Su voz vaciló. Así que sí, al principio solo quería que ralentizaras, solo lo suficiente para que la gente finalmente me viera. Sacudí la cabeza con incredulidad. No saboteas a las personas que amas, Jessica. Ella parpadeó rápidamente, como si mis palabras la hubieran golpeado, pero no lo negó. ¿Sabes cuál es la peor parte?, pregunté, mi voz volviéndose áspera. Confié en ti. Incluso cuando comencé a enfermarme, nunca quise creer que podías ser tú. El rostro de Jessica se retorció, su mandíbula apretándose. Y sin embargo, lo hiciste. Entrecerré los ojos. Porque la verdad era imposible de ignorar. Tú te aseguraste de eso. El silencio se extendió entre nosotros, denso con todas las cosas no dichas. Luego, en voz baja, Jessica habló de nuevo. ¿Y Caroline? Incliné la cabeza. ¿Qué pasa con ella? Ella soltó un suspiro lento. ¿Va a estar bien? Por primera vez desde que esto comenzó, Jessica parecía genuinamente asustada, no por sí misma, sino por Caroline. Está estable, dije con cuidado, pero podría haber muerto, Jessica. Sus labios se separaron ligeramente, sus manos temblando contra la mesa. No se suponía que ella lo bebiera, murmuró, casi para sí misma. Nunca fue destinado para ella. Me incliné hacia adelante. Y yo nunca se suponía que lo descubriera, pero aquí estamos. La mirada de Jessica se encontró con la mía, y por primera vez vi un remordimiento real en su expresión. Pero no era suficiente, ni de lejos. ¿Te arrepientes?, pregunté. Ella exhaló bruscamente. ¿De ser atrapada? Sí. Solté una risa fría, sacudiendo la cabeza. Por supuesto. Porque si yo hubiera seguido con esto, si hubiera seguido bebiendo lo que sea que pusieras frente a mí, todavía estaría enfermo, tú todavía estarías ganando, ¿verdad? Jessica no respondió. Eso es lo que pensé. Pasó otro largo silencio. Luego Jessica respiró hondo, enderezando los hombros. Debería hablar con mi abogado, murmuró. La miré por un momento, luego asentí lentamente. Sí, deberías. Me puse de pie, empujando la silla hacia atrás. Los ojos de Jessica destellaron con algo, tal vez esperaba que dijera más, tal vez esperaba algún tipo de absolución, pero no se la estaba ofreciendo, no después de todo. Estoy acabado, Jessica, mi voz era firme, inquebrantable. Tú tomaste tus decisiones, ahora tienes que vivir con ellas. Ella no discutió, no suplicó. Solo miró mientras me giraba y salía por la puerta. En el segundo en que salí al pasillo, el peso en mi pecho se aligeró. Jessica había pasado meses tratando de derribarme, tratando de hacerme débil, pero no lo había logrado. Todavía estaba de pie, y ahora estaba listo para verla caer. El momento en que salí de esa sala de interrogatorios, supe que no había vuelta atrás. La traición de Jessica ya no era una sospecha o una pesadilla que me perseguía en las horas tranquilas de la noche, que era real, y ahora iba a pagar por ello. El detective Morrison, el investigador principal, me encontró justo afuera de la sala. Era un hombre alto, de hombros anchos, con ojos cansados, el tipo de policía que había visto demasiado de lo peor de la humanidad. Bueno, dijo, exhalando mientras hojeaba una pequeña libreta, eso fue interesante. Crucé los brazos. ¿Escuchaste todo? Asintió. Cada maldita palabra.
La confesión de Jessica, lo que dijo, lo que no dijo, fue suficiente para confirmar lo que ya sabía. Esto no era solo un malentendido o una mujer desesperada cometiendo un error, fue intencional. Morrison cerró su libreta y me dio una larga mirada evaluadora. Vamos a proceder con cargos formales, pero necesitamos más que solo sus palabras para asegurarnos de que esto se mantenga en la corte. Enderecé los hombros. ¿Qué necesitas? Me hizo un gesto para que lo siguiera por el pasillo. Ya conseguimos una orden para registrar tu casa, explicó Morrison mientras caminábamos. Si te ha estado envenenando durante meses, tuvo que guardar lo que sea que estaba usando en algún lugar. El informe toxicológico de tu cuñada ya confirmó sustancias extrañas en su sistema, unas que no terminan en el café por casualidad. Apreté la mandíbula. Entonces, si encontramos la fuente, tenemos un caso sólido. Morrison confirmó. Llegamos a la entrada principal del hospital, donde dos oficiales uniformados estaban junto a su patrulla, esperando. Mi corazón latía contra mis costillas mientras la realidad del momento se asentaba. La vida de Jessica, la que había construido tan cuidadosamente, la que había protegido tan desesperadamente, estaba a punto de desmoronarse, y por primera vez, no me importaba. Cuando llegamos a la casa, fue surrealista entrar en lo que alguna vez había sido mi hogar. Los oficiales se movieron por las habitaciones con eficiencia practicada, abriendo gabinetes, cajones, incluso revisando detrás del refrigerador. Me quedé en la puerta de nuestro dormitorio, observando cómo uno de los oficiales revisaba la mesita de noche de Jessica. «¿Vivías con ella todos los días?», dijo Morrison a mi lado. ¿Alguna vez parecía nerviosa, como si estuviera escondiendo algo? Solté un suspiro lento. Era cuidadosa, muy cuidadosa. Nunca dejaba nada obvio a la vista, pero conocía a Jessica, y sabía que no era invencible. Nos trasladamos a la cocina a continuación. Un oficial ya estaba hurgando en el armario de especias, otro revisando la despensa. El detective a cargo de recolectar evidencias se volvió hacia Morrison. «Tenemos algo». Lo seguí hasta el gabinete inferior cerca del fregadero. El oficial sacó una pequeña caja negra, colocándola cuidadosamente en la encimera. Parecía poco notable al principio, solo un contenedor de almacenamiento ordinario, pero cuando lo abrieron, el aire en la habitación cambió. Dentro había botellas, pequeños frascos cuidadosamente etiquetados con sustancias que no reconocía, algunos con sus etiquetas farmacéuticas originales, otros sin ellas. Morrison tomó uno, su expresión oscureciéndose. «Esto», dijo, entregándoselo al técnico de evidencia, «no es algo que compras en una tienda de comestibles». Miré la colección, mi estómago revolviéndose. Todo este tiempo, Jessica había estado guardando existencias de lo que sea que había estado usando conmigo, como si yo fuera algún experimento. Uno de los oficiales me entregó un papel doblado. «Quizás quieras ver esto». Lo desdoblé, mis manos apretándose alrededor de los bordes. Era una lista, fechas, dosis, efectos. Ella había documentado todo, cada vez que había caído enfermo, cada dolor de cabeza, cada visita a la sala de emergencias, cada enfermedad inexplicable. Jessica lo había escrito todo, como si estuviera llevando a cabo algún tipo de estudio retorcido y enfermo. Morrison soltó un silbido bajo. «Bueno, esto es condenatorio». Tragué con fuerza, sintiendo mi pulso rugir en mis oídos. «Dímelo a mí». La comprensión me golpeó como un camión. Ella nunca planeó detenerse. Si no hubiera intercambiado esa taza con la de Caroline, si no hubiera comenzado a cuestionar las cosas, ¿habría sobrevivido a la siguiente dosis? ¿Habría ido ella hasta el final? El pensamiento envió hielo por mis venas. Morrison hizo un gesto a los oficiales. «Empaquen todo, hemos terminado aquí». De vuelta en la estación, observé desde la distancia mientras llevaban a Jessica desde su celda de detención a una sala de interrogatorios diferente. No luchó, no intentó correr, pero cuando me vio a través de la ventana, dudó por un momento. Vi algo destellar en sus ojos, arrepentimiento o solo miedo por lo que venía después. El detective Morrison me hizo un gesto para que entrara en la sala de observación. Desde aquí podía ver y escuchar todo, pero Jessica ya no podía verme. Se sentó frente a ella, colocando la caja negra sobre la mesa con un golpe.
Todo el cuerpo de Jessica se tensó. Morrison se inclinó hacia adelante. ¿Reconoces esto, verdad? Ella no respondió. Guardaste registros, continuó, golpeando la hoja de papel que había leído antes. Documentaste cada vez que envenenaste a tu esposo, las cantidades, los efectos, incluso cuanto más fuerte necesitabas hacerlo cada vez. La mandíbula de Jessica se apretó. Morrison inclinó la cabeza. Dime, Jessica, ¿habría habido alguna vez un punto en el que te detuvieras, o Nathan era solo un problema que planeabas eliminar permanentemente? Ella inhaló bruscamente, pero nuevamente, no lo negó. Morrison se recostó, sacudiendo la cabeza. Aquí está el trato, te enfrentas a múltiples cargos, y créeme, ninguno de ellos va a desaparecer. La evidencia habla por sí misma. Hizo un gesto hacia los frascos. Estos químicos no terminan en el café de alguien por accidente. Las manos de Jessica temblaron ligeramente en sus esposas. Yo no estaba tratando de. Guarda eso, interrumpió Morrison. Lo único que te queda por decidir es si quieres pelear esto en la corte o cooperar. El rostro de Jessica se retorció, su respiración desigual. Morrison no la presionó, no necesitaba hacerlo, porque ambos sabíamos la verdad ahora. No había vuelta atrás de esto. Jessica había destruido su vida con sus propias manos, y por mucho que una parte de mí quisiera sentir lástima por ella, simplemente no podía. Esto era justicia. El tribunal estaba en silencio mientras el juez entraba, su expresión ilegible. Me senté en la primera fila, mis manos entrelazadas, observando cómo llevaban a Jessica adentro. Se veía diferente de la mujer con la que me había casado, más pequeña, más débil, como si el peso de sus crímenes finalmente se hubiera asentado sobre sus hombros. No me miró ni una vez. El juicio había sido largo, agotador y dolorosamente público. Los medios se habían apoderado de la historia desde el principio, un empresario exitoso envenenado por su propia esposa en un intento lento y metódico de destruir su carrera. Los detalles eran demasiado sensacionales para ignorarlos. El equipo de defensa de Jessica lo había intentado todo. La pintaron como una mujer llevada a la desesperación, eclipsada por el éxito de su esposo, presionada por una industria competitiva. Argumentaron que no había querido causar daño permanente, solo nivelar el campo de juego. Pero la evidencia era abrumadora. La fiscalía lo había expuesto todo, pieza por pieza. 1. Los informes toxicológicos. Las sustancias encontradas en el sistema de Caroline se rastrearon directamente hasta los frascos recuperados de nuestra casa. El veneno de acción lenta había sido usado en dosis variables, lo suficiente para causar enfermedad sin sospecha inmediata. 2. Las grabaciones. Mis grabaciones secretas del brunch donde Jessica confesó sabotearme fueron reproducidas para el jurado. El sonido de su voz, cargada de frustración y arrogancia, selló su destino. 3. El patrón documentado. Las notas manuscritas del gabinete de nuestra cocina, el registro detallado de mis síntomas por parte de Jessica, habían sido particularmente condenatorias. Los fiscales lo llamaron un experimento sistemático en crueldad. 4. Los testimonios de los testigos. Caroline había subido al estrado, su voz temblorosa mientras relataba cómo Jessica había desestimado sus preocupaciones a lo largo de los años. Mis colegas del trabajo testificaron sobre mis enfermedades inexplicables, mi salud en declive, y cómo Jessica había plantado sutilmente dudas sobre mi confiabilidad. Cuando el fiscal principal dio su declaración final, supe que había terminado. Esto no fue un accidente, dijo con firmeza, paseando por el suelo del tribunal. Esto fue premeditación. Jessica Bennett no actuó por desesperación, actuó por cálculo. Vio un obstáculo en su esposo y, en lugar de trabajar más duro, intentó eliminarlo. Jessica permaneció impasible mientras el jurado fue despedido para deliberar. No les tomó mucho tiempo. 2 horas después, regresaron. El juez pidió al portavoz que leyera el veredicto. Mi corazón latía en mi pecho. Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada culpable de todos los cargos. Jessica inhaló bruscamente, su máscara finalmente quebrándose. Solté un suspiro lento, cerrando los ojos por solo un momento. Se acabó. El juez no perdió tiempo.
dado la abrumadora evidencia, Jessica fue sentenciada a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Las palabras resonaron en el tribunal, una verdad final e innegable. No celebré, no aplaudí, porque al final, nadie ganó. Jessica había perdido su libertad, su carrera y todo lo que alguna vez había valorado. Y yo había perdido a una mujer que alguna vez amé. Tras la sentencia, salí del juzgado. El aire fresco mordía mi piel. Los reporteros ya estaban pululando, sus cámaras destellando mientras gritaban preguntas. ¿Cómo te sientes ahora que se ha hecho justicia? ¿Qué le dirías a Jessica si tuvieras la oportunidad? Los ignoré, porque la verdad era que no sentía nada, ni alivio, ni enojo, ni siquiera satisfacción, solo agotamiento. Una voz suave me sacó de mis pensamientos. Nathan. Me giré. Caroline estaba a pocos pasos, su rostro pálido pero firme. Todavía se estaba recuperando, pero parecía más fuerte que aquel día en el hospital. ¿Estás bien?, pregunté. Ella soltó una pequeña risa amarga. ¿Estoy bien? Mi hermana acaba de ser sentenciada a prisión por intentar envenenar a mi cuñado, así que no realmente. Suspiré. Sí, lo mismo aquí. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego Caroline sacudió la cabeza. No la entiendo, murmuró. Tenía todo, una buena carrera, un esposo que la amaba, una vida que construyó de la nada. Y lo tiró todo por la borda. No respondí de inmediato, porque yo tampoco lo entendía. Creo, dije finalmente, que Jessica se convenció de que nada de lo que tenía era suficiente. Caroline exhaló, frotándose los brazos contra el frío. ¿Crees que se arrepiente? Pensé en el tribunal, en la forma en que Jessica había mirado fijamente la mesa mientras el juez leía su sentencia. No lo sé, admití, pero realmente ya no importa. Caroline asintió, porque al final, los arrepentimientos de Jessica no cambiarían nada. Ella había tomado sus decisiones, y ahora tenía que vivir con ellas. Pasaron los meses. La vida avanzó lentamente. El juicio de Jessica había sido un espectáculo, pero pronto la gente encontró nuevas historias de las que obsesionarse. Los titulares se desvanecieron, los susurros en el trabajo se silenciaron, y yo sané. No fue instantáneo, no fue fácil, pero día a día, reconstruí. La cuenta Henderson, el mismo contrato que Jessica había intentado sabotear, terminó solidificando mi carrera. Después de enterarse del juicio, la firma redobló su confianza en mí, ofreciéndome más oportunidades, más clientes, más éxito del que jamás había imaginado. Jessica había intentado destruirme, y al final, todo lo que había hecho fue hacerme más fuerte. Un año después, estaba de pie en el podio de un evento corporativo, mirando el mar de rostros frente a mí. Había sido invitado como orador principal, un reconocimiento a mi resiliencia, mi ética de trabajo, mi éxito. Mientras me acercaba al micrófono, dejé que el momento se asentara, luego hablé. El éxito no se trata solo de talento o trabajo duro, comencé. Se trata de integridad. Se trata de las relaciones que construimos, la confianza que ganamos. Hice una pausa, mi mente regresando a todo lo que había pasado. A veces, continué, los mayores obstáculos en nuestras vidas vienen de las personas más cercanas a nosotros. Y cuando eso sucede, tenemos dos opciones, podemos dejar que nos rompa, o podemos dejar que nos impulse. Un murmullo tranquilo recorrió la multitud. Sonreí levemente. Yo elegí levantarme, terminé, y estoy aquí hoy por eso. La sala estalló en aplausos, y mientras me alejaba del podio, estrechando manos con mis colegas, me di cuenta de algo. Había sobrevivido. Jessica había intentado quitarme todo, pero al final, yo fui el que ganó. Un año. Había pasado exactamente un año desde que terminó el juicio, un año desde que Jessica fue sentenciada a 25 años en prisión, un año desde que salí de ese juzgado cargando el peso de la traición, el alivio y el agotamiento todo a la vez. Y sin embargo, a pesar de todo, todavía estaba aquí, más fuerte, prosperando. Tomé un sorbo lento de mi café, la primera taza que realmente había disfrutado en mucho tiempo, antes de colocarla en el escritorio de caoba pulida frente a mí. Mi oficina estaba tranquila,
salvo por el zumbido distante del tráfico afuera de la ventana del rascacielos. El horizonte se extendía ante mí, un recordatorio de cuánto había cambiado en solo 12 meses. Hace un año, había estado sentado en esta misma silla, mi mente nublada por la duda, la traición carcomiéndome como un veneno lento. Mi carrera había estado en ruinas, mi vida personal aún peor. Había pasado meses cuestionándolo todo, cómo pude haber estado tan ciego, cómo dejé que alguien a quien amaba tan profundamente se volviera contra mí. Pero eso fue entonces, y ahora estaba en la cima de mi juego. Tras el juicio, la cuenta Henderson, el mismísimo proyecto que Jessica había intentado sabotear, se convirtió en una de las campañas más exitosas que nuestra firma jamás había manejado. Los clientes tomaron nota, mi reputación creció, y mientras Jessica se desvanecía en la irrelevancia, yo ascendí más alto que nunca. Nathan. Levanté la vista de mi escritorio cuando mi asistente, Lauren, entró en la oficina. Tienes una llamada en la línea 2. Es del Correccional Estatal de Nashville. Me quedé inmóvil. No necesitaba preguntar quién era. Jessica. No había hablado con ella desde el juicio, no había escrito, no había visitado, no había reconocido su existencia, y sin embargo, aquí estaba, contactándome desde la celda de prisión que tan cuidadosamente había construido para sí misma. Lauren dudó. ¿Quieres que les diga que no estás disponible? Miré la luz parpadeante en mi teléfono, debatiendo, luego asentí. Sí, haz eso. Ella me dio una mirada cómplice antes de desaparecer por el pasillo. Me recosté en mi silla, exhalando lentamente. Jessica ya me había robado suficiente, mi tiempo, mi confianza, mi paz mental. No iba a darle ni un segundo más. Esa noche, me encontré con Caroline para la cena. Se había convertido en una especie de tradición, chequearnos mutuamente, asegurarnos de que ambos estábamos sanando a nuestra manera. Ella había luchado después del juicio, perder a su hermana había dejado un vacío en su vida, incluso después de todo lo que Jessica había hecho. ¿Adivina quién me llamó hoy?, dije mientras le servía una copa de vino. Ella ni siquiera dudó. Jessica. Levanté una ceja. ¿Cómo lo supiste? Caroline soltó una risa cansada. Me llamó la semana pasada. Fruncí el ceño, y ella se encogió de hombros. Suplicó por perdón, dijo que lamentaba todo, preguntó si podía ayudarla a conseguir una apelación. Solté una risa burlona. ¿Una apelación? ¿Después de todo? Caroline giró el vino en su copa. Sí, jura que no estaba en su sano juicio, que nunca quiso hacerte daño. La estudié cuidadosamente. ¿Le crees? Ella dudó, luego suspiró. Creo que lo lamenta, pero no porque lo sienta. Creo que lamenta haber sido atrapada. Asentí. Eso era exactamente lo que yo pensaba también. Caroline inclinó la cabeza. ¿Vas a visitarla? Solté una risa corta. Ni por casualidad. Ella no discutió. En cambio, levantó su copa. Por avanzar. Levanté la mía en respuesta. Por avanzar. Pasaron los meses. Los medios dejaron de hablar de Jessica, la gente dejó de susurrar sobre el juicio, y yo dejé de pensar en ella. Por primera vez en años, podía despertarme sin sentir que tenía que mirar por encima del hombro. Podía ir a trabajar, reunirme con clientes, vivir mi vida sin miedo. Una tarde, mientras me preparaba para otra presentación de alto perfil, mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Casi lo ignoré hasta que vi el asunto, renovación del contrato de la cuenta Henderson. Lo abrí de inmediato, escaneando el mensaje. Estaban extendiendo su contrato por otros 3 años. Me recosté en mi silla, una sonrisa lenta extendiéndose por mi rostro. Jessica había intentado quitarme todo, y sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, yo seguía ganando. Ese fin de semana, hice un viaje al lago. No había vuelto desde antes de que todo pasara, pero estando allí, viendo el agua ondular bajo el sol de la tarde, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Saqué mi teléfono y revisé mis mensajes guardados. Luego, con una respiración profunda, borré cada uno de los textos de Jessica,
los donde jugaba a la esposa cariñosa, los donde fingía preocuparse, los donde enviaba comentarios pasivo-agresivos sobre mi carrera, mi éxito, mi futuro. Uno por uno los eliminé, y con cada mensaje borrado me sentí más ligero, más libre. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.